Dicen que de política todos sabemos un poco. Nosotros queremos que sepas un poco más. Bienvenido a La Grillería, la casa del deporte nacional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Grillería. Hoy estamos muy contentos porque aparte de estar en audio, por fin estamos en video. Bueno, ya hemos estado en una ocasión como prueba. Así es. Y no es que esto no sea una prueba, puede ser que sí. Vamos a seguirlo intentando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Jorge. Hola, Alexei. Seguramente grabaremos algún día en un tanque elevado o algo por el estilo. Pero bueno, ahora mismo estamos aquí en una salita, todos muy a gusto, y supongo que saldrán muy buenos comentarios el día de hoy, ¿no, querido Luis Mario? Sí, así es, tenemos un tema muy interesante preparado, ¿no? Que es muy recurrente por aquí, me refiero en todo el país en general, y pues sobre todo, ¿no? Agradecerles que una vez más están aquí, y pues muy felices, ¿no? Porque como dijo Erika, ya sería el segundo video que estaríamos lanzando en otra plataforma, en YouTube, para ser más precisos, para que ustedes puedan escucharnos en otros lugares, además de Spotify. Sí, para que vean también las caras detrás de la magia, ¿no? ¿O no, querido Alexei? Así es, Jorge, y bueno, pues sí, dándole las gracias a todos los que nos siguen escuchando, sobre todo, que siguen ahí al pendientes de lo que seguimos diciendo. Porque además déjame decirte que varios escuchas de La Grillería me han dicho, oye, ¿quién es esa voz detrás de las cortinillas de La Grillería? Lo van a conocer pronto, pues aquí. Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos con todo. Alexei ya se emocionó, ¿eh? No, Ya hasta me puse rojo. Que ahora sí me lo va a Ahora callar. sí, todo. Pues muy bien. Pues vámonos al radar, ¿qué les parece? Me parece fabuloso. La Grillería presenta En el Radar. Bueno, pues empezamos entonces con el radar. Yo creo que vamos a iniciar con una noticia importante, que es la de Evo. No sé Que además está muy recién salida del horno, ¿no, querido Luis Mario? Sí, pues apenas, ¿no? La semana pasada estábamos con la noticia de que había sido nombrado presidente una vez más, y ahora con la novedad de que renunció, que van a convocar nuevas elecciones y que posiblemente se vaya a Argentina o a México. Sí, ya el canciller mexicano subió por ahí la de que había varias solicitudes de asilo político y que serían tramitadas. Es que en una de esas llega para acá, ¿no? ¿O no, Alexei? Sí, pues recién, hace apenas unos minutos, acaba de decir que pues renuncia. Ah, ya también. Sí, ya. O sea, ese es Bueno, es que nosotros grabamos en domingo, entonces Sí. ustedes van a ver. Sí, entonces porque estamos con la noticia. Y nosotros Impactados. Ay, y fíjate que cuidado, que con eso de que posiblemente se legalice la marihuana por acá, a lo mejor y hasta un sindicato, Hemos perdido. Y recién acaba de renunciar y denuncia un golpe cívico, político, policial. Que además, la verdad es un tema bien interesante sobre cómo la democracia en América Latina, sobre el caudillismo, sobre el peso del ejército, sobre lo poco sano que es que el ejército y las fuerzas armadas o policiales intervengan en cuestiones de democracia, pero también sobre la grande violación a la Constitución que significaba la propia candidatura de Evo, y bueno, pues el evidente, es que no sé si llamarlo fraude, pero el evidente desaseo que hubo en la organización de las elecciones presidenciales. Y que seguramente le dedicaremos pronto un capítulo, ¿no? Sí. Aprovechando que también tenemos, no sé si llaman los corresponsales, pero si hay amigos de La Grillería, pues en esa parte del mundo, a ver qué nos cuentan. Estaría bien, hay que preguntarles. Eso. Y bueno, a nivel local también tenemos varias cosillas por ahí, ¿verdad? O sea, ya ven que el presidente Andrés Manuel todos los días saca un tema. Esta semana salió lo de que los tuiteros lo estaban atacando y que Felipe Calderón estaba detrás de ellos. Que más salió el saludo de Mario Villanueva, ¿no? Que dijo que tal vez él, como ya está grande, pues lo regresen a la libertad, porque pues ya pagó lo que tenía que pagar. Y bueno, pues muchas cosas, pero también la cuestión de la crisis de seguridad, evidenciada ahora por este lamentable suceso que sucedió en Avispe, en Sonora. Exactamente, la familia Levarón, una familia, pues sí, vinculada o con una raigambre de lucha y de defensa de derechos humanos y de crítica respecto a la situación de seguridad, ¿no? Entonces, híjole, pues, ¿por dónde entramos? Porque en realidad es que son un montón de cosas. Hay muchas cosas, y también hablando de que quieren liberar, pues ya liberaron a Lula, también otra noticia bien importante. Fíjate, También. ahora que hace falta un referente de izquierda en América Latina, pues
Ahí tenemos a Lula. Lula da Silva. No, bueno. Oye, Erika, lo de la CNDH, que ya ves que seguramente estás muy enterada. Sí, también con su... O sea, que alguien gana, pero luego no gana porque aparecen 2 votos menos, pero las 2 terceras partes de los votos no son las que dicen que son. Luego el coordinador de los senadores, Zacatecano, Monreal, saca un tweet, no le salen las cuentas, saca un segundo tweet, saca un tercer, no le salen las cuentas, y de pronto te dice, el senador no va en las cuentas, no le quita, no súbale. Es un caso, bueno. También hablando sobre él, ¿no? Que quiere legalizar ahora sí los autos chocolate, ¿no? Que ahora sí ya va en serio. Que además es que podría ser por decreto. Por decreto, así es. Porque en la Cámara de Diputados a esa cosa la quitaron en la discusión. Pero dicen, bueno, también quítela por aquí, pero va por decreto. Y bueno, el costo que podría tener eso para las ventas en automotriz, además una potencia automotriz como México. Tampoco es una cosa para celebrar, pero bueno, por lo menos de que hay una producción importante de autos acá, pues es cierto. Híjole, pues tendría que reconsiderar, ¿no? Yo creo que es una decisión muy apresurada. Mira, hay un montón de cosas ahí. O sea, ayer, por ejemplo, salió esto de que alguno de los senadores o de los diputados de Morena propuso quitarle la presidencia del INE a Lorenzo Córdoba. Que Lorenzo Córdoba podrá ser santo de nuestras devociones o no. A mí particularmente no es una persona que me caiga perfectamente bien. No lo digo a nivel personal porque no lo conozco, pero vamos, como funcionario público. Sin embargo, bueno, pues una cosa es que coincidas en todo con él y otra cosa es que estés de acuerdo en que lo pudieran remover simple y sencillamente porque se opone a algo, ¿no? Como en el caso de lo de que pasó ahora de la ley Bonilla. Sí, pues de hecho, ¿no? La novedad es que la Suprema Corte, bueno, de momento no ha resuelto todas las impugnaciones acerca de esta posible ampliación, pero ya desechó la del INE, ¿no? Porque por ser inconstitucional, ¿no? Porque el INE no puede... Sí, dijo que no tenía materia. Así es, no puede entrar ahí. Entonces, hay que ver cómo va avanzando esto, ¿no? Y también con el tema de que Sánchez Cordero pues ya se calmó bastante, ¿no? El tema de ella cuando dijo... Que eso es lo malo, o sea, la semana pasada se estaba pidiendo la renuncia de Durazo. Ajá. Pasó lo de Durazo porque Sánchez Cordero dijo que la ley iba a vivir y que ¿cómo era la lógica? Era, pues esta ley porque está publicada, ¿no? Es casi un símil de lo de Jorgito Campos de penal porque lo mandó el árbitro. Entonces así no pueden legislar sobre lo que ellos quieran y de lo que quieran y pues sí, ya. Claro, es que no hay límites, exactamente. Esa es la segunda, pues sí se calmó porque volvió a explotar el tema de seguridad. Sí, que de hecho fue muy polémico porque recuerdo mucho que no dado nada acerca de ese tema. Pues sí, es que esa es la cuestión, yo creo que más allá de todo y ya porque los bots están de un lado y de otro, ¿no? O sea, los bots en caso oficialistas empiezan a decir, bueno, pues sí, pero los de varón son mormones y por lo tanto tienen una violación de derechos humanos a X y Z. Entonces tenemos el momento de juzgar esas cuestiones que pueden no ser ciertas, pero lo importante y lo valioso es que no podemos permitir como sociedad en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, y aunque fuera el peor de los criminales, que de pronto en una carretera en medio de la sierra, pues no solamente es, y que además es por ejemplo la bronca con la versión oficial de la confusión, ¿no, Alexe? Que dices, bueno, te podrían confundir. En una camioneta a lo mejor te equivocaste, pero ya las tres. Y además quemas una porque ya viste a las personas que estaban ahí, o sea, no es como que digas nada. Y además también viendo tanto niños, siento que los niños, sí, eso de hecho, uno de los niños, y pura mujer, ¿no? Claro, uno de los niños menciona que pues ya da su testimonio y dice que la mujer, una de las mujeres que iba, se bajó y dijo, oye, pues no, pues somos nosotros, ¿qué onda? Yo creo que ahí se necesita transparentar, ¿no? O sea, tiene que haber transparencia realmente cómo está todo eso y sobre todo, ¿no? La parte de la cooperación que está brindando Estados Unidos, oye... Que ese es un tema, ¿eh? Oye, ¿cómo sabes que ya no está sucediendo? Ajá. Cooperación, o sea, yo creo que ahí se necesita mucha transparencia. Y que es un arma de doble filo esas, porque, o sea, claro, Trump está interesado porque pues son ciudadanos americanos, mexicoamericanos. También. Pero por otro lado también abre la puerta a una intervención que... Vamos, ya existe, tampoco nos podemos hacer los que no, es algo nuevo. Claro, así como, ay no, la DEA nunca ha estado en México. Pues no, o sea, claramente tuiteros, reales o no, a pedir eso, la intervención. Así que si no, sí, Trump, por favor, ven a salvarnos, como si Trump... Sí, bueno, tampoco. Es que es ridículo. O sea, sí, tampoco. Eso es lo malo de tan crispado que está la situación en redes sociales. O sea,
llega a un punto donde te hace encumbrar incluso a Trump. Y sí, o sea, es que tampoco es como que sea, puede ser perfectamente plausible que sea igual de pendejo Andrés Manuel que Trump, y no lo decimos y no pasa nada. Pero no, es así como, bueno, no, si Trump entonces va a enfrentar a Andrés Manuel, entonces ahora soy trumpista. Es que llegamos a ese ridículo. Pero bueno. Sí, no. Pero aquí el problema, o siento que lo que sí estamos viendo es que la inseguridad pues va cada día peor. O sea, ya lo hemos tocado en varias ocasiones, pero parece que cada semana sale algo nuevo, ¿no? O sea, ya se calma, está un tema y bueno, ya decimos, bueno, ya pasó. Ya, viene la siguiente semana y pasa otra cosa, sí, parece que vamos de lunes por lunes, claro. con un tema de inseguridad nuevo, entonces realmente es muy sí, preocupante. Y cuando piensas que ya no puede ser peor, así como, bueno, exactamente. Sí, policías, no, qué triste. No, pues ahora mujeres con niños, o sea, es que... Ajá. Y al final de cuentas yo creo que alguien lo decía por ahí en Twitter, el problema de la explicación de la confusión. Creo que México se está convirtiendo en una zona de guerra, ¿no? Es muy preocupante. Ya llevamos ratito, tampoco es como que Estados Unidos acaba de declarar a algunos estados como en el mismo nivel de violencia que algunos países bueno, las alertas de viaje, ¿no? Sí, que... Pues bueno, vamos viendo. Además hoy esas también están en vivo. Hubo elecciones generales en España. Ya ven que ahí les encantan las elecciones, o sea, cada rato hay. Y bueno, es una de las desventajas y ventajas de un sistema parlamentario en este caso. Esperemos que la próxima semana podamos hablar también con alguien que nos explique un poquito cómo va la situación allá. Sobre todo por el caso que hace paradigmáticas esas elecciones, que es el ascenso como tercera fuerza de un partido de extrema derecha. De un partido que lo que trata de hacer es nacionalismo, exaltar una nación española y acercarse un poco a posiciones fascistas, que eso pues la verdad está grave en cualquier democracia, y mucho más en una sana de cuarta generación, ¿no? Y si vieron ese video ahorita que anda circulando hablando de España, de los últimos descendientes de Montezuma. Bueno. ¿No lo has visto? El abrazo. Sí, se dio un abrazo de conciliación. Sí. Después de muchos años. Pues bueno, ya iremos platicando eso, porque es que también ahora hay cosas que son bastante surreales, ¿no? Y que habrá mucho que discutir sobre eso, porque además viene el tiempo de la conmemoración pues, de los 500 años de la conquista, ¿no? Ya me imagino cómo se va a poner Andrés. No. España tiene que... ¿Sabes cuál es lo bueno de todo esto? Que ahora que salga esto de España, para que pidan perdón. No va a ser necesario hablar de golpe de estado. O sea, podemos hablar de otra cosa. Pero bueno, vamos dándole al debate, ¿les parece? Sale, vale, vámonos. La grillería presenta el cuadrilátero. En la grillería, justamente una de las cosas que nos ha ocupado, nos ha preocupado mucho, pues es el tema de la violencia. Y al final de cuentas, yo creo que algunas de las conclusiones que siempre hemos tenido sobre esta cuestión es que no solamente se expresa en esta violencia de tipo físico, que ciertamente es como la más alarmante porque es la que cuesta vidas, la que cambia caminos, pero que también está presente en niveles políticos y culturales. Y una de esas, por ejemplo, me parece que es este término cultural. Y esta definición que se ha acuñado sobre narcocultura, que es justamente esta raigambre que tiene un fenómeno como el narcotráfico dentro de las formas de ver, de pensar y de entender el mundo de muchas personas en todo el país. Porque tampoco es que sea algo exclusivo solamente a los lugares donde este fenómeno es más común. Pero además hay investigadores y hay escritores que han escrito un montón sobre esos temas. No sé, se me ocurre por ejemplo Elmer Guerrero, ¿cómo se llama? Que es de Sinaloa, que ha estado escribiendo novelas y que está escribiendo investigaciones sobre estos temas. Y a mí me parece algo muy interesante porque al final de cuentas tenemos ante esto algo que regresa todo el tiempo. Y pasó por ejemplo en el caso de Sinaloa. Para recordar un poquito. De pronto un día, un jueves, el narcotráfico, los grupos de delincuencia organizada sitian la ciudad, se van sobre poblaciones civiles, la afectan de sobremanera, generan pánico y terror. Y un mes después, ni siquiera un mes después, 3 semanas después, los disfraces de niños vestidos como Archibaldo, Sicarios. o los disfraces de niños vestidos como sicarios
aparecen por todas partes, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lidiamos con ese tipo de cosas? Porque al final de cuentas, pues vamos, que haya este reconocimiento social, pues también afecta, ¿no, Alexei? Así es, Jorge, como bien lo mencionas, ¿no? O sea, esta cuestión cultural no se limita únicamente a México, ¿no? También tenemos el caso de Colombia, que también se vivió épocas muy fuertes de todo este rollo, ¿no? Del narco y que pese a que hay mucha similitud, hubo caminos diferentes, ¿no? Cada uno tuvo sus circunstancias y también tuvo que ver mucho la respuesta que los gobiernos dieron en esos momentos, y no es algo que sea tampoco nuevo, ¿no? Es algo que ya se viene cargando desde muchas décadas atrás. Yo creo que esto empieza un poquito como en los 60, 70 por ahí, ¿no? Que empieza como que a fortalecerse todo este rollo del narco, ¿no? Y se ve todavía un poquito más impulsado con la parte de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Claro. Con Felipe Calderón. Yo creo que también de ahí fue una parte también importante en todo esto. Porque lo visibilizó demasiado, Así ¿no? es. O sea, lo convirtió en un objetivo de Estado. Así es. Y eso, pues ya por sí mismo lo que hace es que toda la población, porque todos somos Estado, pues estamos involucrados en esa guerra, aunque no lo hubiésemos querido. Fíjate que a mí algo que me llamó mucho la atención, Erika, conversando con colombianos, es justamente el repudio que en Colombia se le tiene a todos estos capos que hubo. O sea, aquí en México yo creo que más de alguna persona, si tú le preguntas por el Chapo o por alguno de estos personajes, te habla, a lo mejor no con simpatía declarada, pero te dice, bueno, pero al menos hacen cosas en sus comunidades y todas estas cosas que sabemos sobre ese reconocimiento social. Incluso sí simpatía declarada, porque por ejemplo, no sé si recuerden cuando, creo que fue esta última vez, Ajá. ya que agarraron al Chapo, porque pues ya ven que lo han agarrado varias veces, se les ha ido, bla bla bla. Ajá. Esta última, hubieron pues manifestaciones, ¿no? De que lo dejaran libre. Claro. Esa es una simpatía declarada. Ahora, hace poquito salió que va a construir una universidad. Sí, te ¿no? acuerdas que nos creen contaban Luis Mario. Ajá, exactamente. Que Andrés Manuel lo invitaban a que fuera a poner La primera piedra. Entonces, No es cierto. Ya me pegó, para que vean la violencia. Sí. entonces, sí es un poquito cuestión de que a veces sí tienen ciertas personas cierta simpatía que lo expresan libremente, como lo que decías, el ejemplo claro de a mí no, o sea, no me cabe en la cabeza la verdad. ¿Cómo vas a disfrazar a tu hijo de sicario? Claro. O sea, lo estás preparando para que mate y para que después lo mate. O la Sí. verdad es una cosa que a mí me indigna bastante, digo. Pero bueno, no sé, la verdad. Cada estado tiene sus propios problemas. Ujú. Entre el estado, cada municipio tiene incluso sus propios problemas. Nosotros lo sabemos aquí en Michoacán. Sí, claro. En distintos municipios dicen que ellos, si platicas con algunas personas, Ajá. lo que te van a decir es que a veces obtienen mucho más del narco que del gobierno. Que no es de otra cosa. Ah, claro, ya entiendo. O sea, precisamente esto, ¿no? La construcción de escuelas, arreglan calles, todo ese tipo de cosas. Claro, estos videos. Si estos ocupas videos algo más donde, con ellos y te lo van a dar. estos videos donde No gratis, distribuyen pues, despensas. Sí, el cártel, ¿no? Bueno, sí, al estilo El Padrino, ¿no? Ajá. No. Se ha visto. Sí, me acabé un poco, A ver, ¿qué quieres decir? No, ¿Qué quieres decir? Hay muchas cosas en debate. Ahorita. A ver, me a estoy ver. preparando ya. No, ya, Yo ya te veo que estás... Erika, la veo muy. Es que ella dijo, no me cabe en la cabeza. Y es que a mí tampoco. Claro. A mí tampoco, la verdad es que sí es como de, bueno, güey, a ver, los problemas están allí. Yo creo que una de las pequeñas diferencias de este símil que hacía respecto del caso de los capos colombianos contra mexicanos es que en el caso de los capos colombianos se notó con mucha claridad que el objetivo de esos capos era la sociedad. Aquí hay mucha gente que te dice no, porque estas batallas del crimen organizado se terminan matando a gente que está relacionada con eso, no a la gente normal. Lo cual no es cierto, porque pues, en realidad ya hemos tenido varios casos de terrorismo, o sea, de objetivos civiles. Pero bueno, Luis Mario, a ver, yo te quiero escuchar porque estás así como puesto. A final de cuentas, mira, yo creo que Andrés Manuel ahí sí tiene un punto, fíjate, para que veas que no soy anti, no soy anti. Eso. Yo no soy Felipe Calderón.
para que está muy claro, a ver, yo creo que sí, en algunas comunidades hay una falta de oportunidades bárbara, o sea, y esta dificultad de encontrar otro camino y de ver un camino fácil, que también eso ya no es culpa solamente de la estructura política y social, sino también de una cuestión cultural. Pues parece que la vida fácil es esa. Yo me acuerdo mucho de esta historia, seguramente este cuate lo decía por mame, porque sé que sí estudió y sé que es un profesionista, pero en algún momento decía, güey, yo prefiero vivir una vida de crimen y tener los excesos durante 5 años a quedarme toda la vida pues en la medianía de una vida de burócrata, ¿no? Y que a lo mejor aquí en una ciudad pues sí suena como muy ridículo, de casi como, güey, no seas pendejo. Pero en otros contextos pues puede ser muy cierto, ¿no? Fíjate que es bien importante. Yo no atribuyo esto, si bien ha habido una fiebre muy alta, yo le calculo, sobre todo ahorita en el tema de hace unos 3-4 años, que si bien Calderón influyó mucho en este tema, ahorita sobre todo por el tema de las series, ¿no? Ahorita está como que muy de moda las series, las películas, documentales, etc. Pero fíjate que un problema que tiene México, además de la cuestión esta de que los propios políticos inclusive están inmiscuidos en los propios cárteles, eso no es nada ajeno. Aquí en Michoacán hemos tenido gobernadores, presidentes municipales, aquí en Morelia, en otros municipios, ¿no? Que yo creo que no vale la pena mencionar nombres, pero sí ver esa parte, ¿no? Además yo creo que un problema que tiene México es que México es demasiado amplio y grande. ¿A qué me quiero referir con esto? Nosotros vemos que a lo largo de la historia siempre todo se ha centralizado. Es decir, por ejemplo, en el país todo se ha desarrollado en Ciudad de México. Okay. Y vemos tal que la magnitud de personas que viven ahí es equivalente a más grande que incluso la de Michoacán, ¿no? Sí, es exagerado. Bueno. O sea, la Ciudad de México es más grande que muchos países así es, exactamente, ¿no? De hecho, creo que es la 9ª, 10ª ciudad más grande del mundo, ¿no? O sea, sí tiene una magnitud muy cabrona. Michoacán, la capital, y todo está centralizado, lo vemos aquí en Morelia. Entonces, justo la centralización lo que provoca es que haya muchas áreas rurales. Que es lo que, por ejemplo, pasa también en Brasil, ¿no? En Brasil, si nosotros vemos la sociedad brasileña, ciudades como Río, como São Paulo están sobrepobladas. Y tan es así que las casas son muy pequeñas, ¿no? Entonces eso da margen a que existan demasiadas comunidades. Y esas comunidades precisamente donde no hay esa conectividad es que puede suceder todo este tema, por ejemplo, el de sembrar la planta, ¿no? El de que haya falta de oportunidades tanto de empleo como de estudio, ¿no? Porque conocemos comunidades donde, por ejemplo, apenas si hay un kinder y una primaria. Y a veces, o sea, no es 100% seguro de que haya. A veces ni siquiera tienen luz. Claro. Entonces justo, esto yo creo que tiene que ver mucho con ese tema. Otra cosa que yo creo que nos diferenciamos mucho del narcotráfico mexicano con el colombiano es que creo que han sido más solidarios. Ojo, no defendiendo a los narcotraficantes. Yo hago una aclaración muy importante aquí. Los narcotraficantes con la sociedad mexicana que con los colombianos. Y te doy el ejemplo muy simple y sencillo, ¿no? Simplemente cuando Caro Quintero lo capturan en el 90, me parece. Sí, en los 90. Ajá. Él ofreció pagar la deuda externa de México. Ajá. Con su que es todo quieto, ¿no? Ajá. Dijo, ¿saben qué? Libérenme, yo les pago toda la deuda externa que tienen con Estados Unidos. Y pues tú sabes que la deuda externa no es poquito, o sea, literalmente, ¿no? Y tan es así que muchos años después, Caro Quintero, actualmente prófugo, sí, ahora sigue teniendo eso pues, hace 20 años y sigue teniendo millones, ¿no? Y te doy el ejemplo también del Chapo, que pasó algo similar. Dice, ¿saben qué? Me están confiscando mi dinero. Pidan, ahí está la noticia, pidan a Estados Unidos mi dinero y se los doy a México, ¿no? Es de México. A las comunidades, ¿no? Algo que no han hecho, o bueno, yo no he visto los capos colombianos o otros capos, que ojo, te repito, esto no significa que sea dinero bueno, que nada de eso. Otro tema. Pero yo creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Porque normalmente los capos son personas con necesidad, que vienen de un pueblo, vienen de una comunidad, y justo eso hace y que él entienda que hay necesidades que tienen los mexicanos y que la verdad es que, o sea, siendo honestos, nosotros vivimos en ciudad
los empleos no son suficientes, No. el salario mucho menos. Entonces, vivimos en una sociedad mexicana en la que no tenemos el suficiente sustento Ya para te- mantenernos, ¿no? Ni siquiera en las ciudades. Entonces, justo a partir de eso empieza a darse, ¿no? Fíjate que el tema, bueno, a mí me gusta mucho este tema particularmente, sobre todo el tema de los civiles, empezó por ahí, como eso no quiere decir que no haya existido antes, hago aclaración, Ajá. aproximadamente en el 2004, 2005, con la formación del grupo Los Zetas. Sí, sí. Ellos fueron, bueno, son un cártel muy fuerte, es una ramificación del cártel del Golfo, Ujú. del Chapo Guzmán, y justo ellos eran unos paramilitares, militares, Ujú. Exmilitares. exmilitares, ajá, y entonces se dedicaron al narcotráfico y eran como la fuerza armada muy fuerte del cártel del Golfo. El brazo armado. Ajá. Entonces ellos deciden, ¿sabes qué? La verdad somos muy, muy chingones, somos muy fuertes y se independizan. Entonces a partir de ellos ellos empiezan a tomar esta onda del secuestro, ¿no? Porque antes era más común, la venta de drogas y Ajá. dos, la famosa plaza, ¿no? De te voy a cobrar una renta Claro. porque estás aquí, porque te cuidamos. Entonces justo ellos empiezan a popularizar eso. Digo, ojo, aclaración, no quiere decir que antes no lo hayan hecho, pero antes era mucho menos ese delito que en la actualidad. Ahora, pues la verdad es que a partir de que los Zetas tomaron eso y vieron que era muy lucrativo, porque la verdad los Zetas le llegaron a jugar a tú por tú al cártel del Golfo, que el cártel del Golfo es uno de los cárteles más grandes, no del país, del mundo entero. O sea, es uno de los, tiene negocios incluso hasta con Rusia. Ujú. Entonces justo, ¿no? Al llegar a ellos a darle un tú por tú a un cártel de esa magnitud, pues se notó que el secuestro es o ese tipo de Sí, delitos sí, son claro. muy No, lucrativos. y la otra es que la maquinaria de guerra pues necesitaba dinero, ¿no? Así es. Entonces justo de ahí precisamente empieza a partir esto. Y yo creo que es bien complicado, bien complejo comparar las mafias. Por ejemplo, tú tomaste de referencia El Padrino, ¿no? Ajá. Yo creo que tomar, a mí me gusta mucho la obra, tomar la mafia italiana es un poco complicado porque si algo les reconozco a ellos, ojo, tampoco digo que estén bien. Ajá. No es admiración. No es admiración, pero tienen ciertas reglas, ¿no? Y ciertos Sí, los límites. códigos distintos. Y es por eso que de hecho si te fijas en Italia, no es que sean bien vistos, pero en realidad no existe esta guerra como con nosotros. Ya. Porque es un apoyo, ¿no? Quieras o no, que es como un trabajo que están en conjunto, es como Estados Unidos, vaya. No vamos a ser ojos ciegos ni oídos sordos. O sea, realmente el gobierno de Estados Unidos sabe que le está vendiendo armas a Claro, diferentes grupos delictivos, porque eso le genera mucha ganancia a Estados Unidos. Sí, sí, te entiendo. Que digas, no es cierto, eso ya es aparte, Ok. pero es real. Entonces justo, ¿no? Precisamente yo creo que hay muchos países que hacen absolutamente lo mismo. Tal es el ejemplo también de Japón con los yakuzas. Ujú. Los yakuzas... O sea, lo que dices es que una- puede haber esta coexistencia Así de es. mafia con... De hecho, tan así es que los yakuzas, fíjate, una mafia, de hecho, tengo entendido es de las mafias más antiguas, por ahí su existencia data del siglo XVI, y desde entonces sigue operando. Y es Pero hay una mafia- diferencia entre que la mafia se ponga al tú por tú con un estado y que el estado a lo mejor tenga ciertos acuerdos, ¿no? Sí, claro. Pues la verdad es complicado, pero a ver, Alexis, ¿tú qué opinas? ¿Por qué? Porque que además lo mencionó muy bien Luis Manuel. ¿Por qué nos gustan tanto este tipo de productos? ¿Por qué hay que producir un montón de narcoseries todo el tiempo? ¿Por qué, a pesar de que ha habido intentos por censurar, que luego termina pasando lo Al revés, contrario, al ¿no? contrario. Por censurar los narcocorridos, pues, se sigue produciendo, o sea, yo sigo la lista del sonido de Morelia y siempre te aparecen de las 100 canciones unas 10 que son narcocorridos. Que yo, además son grupos que en mi vida había escuchado, seguramente deben ser muy populares, pero de pronto dicen, ¿y estos güeyes quién los patrocina? ¿De dónde salen? Y es que fíjate que lo interesante aquí también es que hemos normalizado demasiado la violencia, ¿no? Tal es el caso, y te pongo el ejemplo muy claro, de la clasificación de películas. Bueno, Hay clasificación de películas en Estados Unidos que son R+18 y aquí llegan siendo de 15, donde hay decapitaciones, mucha sangre, etc. Temas en los que no se debe considerar Claro. tratar a un menor de edad,
pero sin embargo aquí lo vemos muy natural, e incluso me atrevo a decir que yo lamentablemente me encuentro muy trivial, ¿no? Desafortunadamente yo creo que hemos desarrollado una conciencia un poco morbosa, ¿no? Claro. Nos gusta lo mórbido, hasta cierto punto investigamos, leemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, te doy el ejemplo, ¿no? Yo he sabido de casos donde películas muy fuertes, Saw, por ejemplo, Hostel, no sé si las hayan visto, donde pasan incluso niños, o sea, de 10, 12 años. Claro, claro. Muy fuerte. Sí, sí. Pues está súper complejo todo esto, ¿no? Yo creo que tiene mucha razón Mario. Y todo esto yo desde mi perspectiva considero que tiene que ver con el apoyo que la sociedad le da a todos estos eventos, ¿no? O sea, es como un apoyo pero que viene desde la sociedad, viene desde abajo, desde el pueblo. Entonces, si el mismo pueblo está apoyando y fomentando, diciendo, sí, qué bueno que se le escapó al gobierno. ¿Por qué? Porque esa idea de ir en contra del gobierno, ¿no? Porque esa idea de que el gobierno nunca te apoyó, de que nunca te ayudó, de que nunca estuvo ahí cuando tú lo necesitábamos, vamos, en el contexto rural que estamos mencionando ahorita con Luis Mario. También en ciudad hay mucha gente que también pasa mucho. Pero tiene que ver mucho con esto. O sea, es el apoyo. Esto solo nos refleja el apoyo de la sociedad hacia el narco, ¿no? Entiendo. Y vemos el escape del Chapo, muchos aplauden, sí, qué bueno que se les escapó, y empiezan a surgir, ¿no? Que playeras que traía el Chapo, ¿no? En los videos, y que su gorrita, sí. ¿no? Entonces empezamos a hablar de la narcocultura, Claro. lo que mencionaba Luis Mario, ¿no? La narcoeconomía que se maneja en el mundo, no solamente nacional, sino transnacional, internacional. Entonces empezamos a hablar de la narcomúsica, empezamos a hablar de un montón de temas que surgen desde ahí, desde la población, que lo fomentan sobre todo, ¿no? Y es que justo, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con el tema de que las personas lo asocian como un tipo de revolución hacia el gobierno, ¿no? Digámoslo como un sueño americano, pero en este caso mexicano, ¿no? Okay. Como la idea tú de independizarte, ¿sabes qué? Tengo dinero, puedo comprar y puedo hacer lo que quiera, ¿no? Justo que es lo que desafortunadamente nosotros vemos como atados, ¿no? Porque hay personas que, por ejemplo, trabajan de lunes a domingo, de 7 a horarios inimaginables, de 7 de la mañana a 1 de la mañana, y que ganan una miseria, ¿no? Claro. Y por ejemplo, tú ves las series, ¿no? Donde estos personajes, que por cierto, en las series siempre los ponen muy emocionales, te generan una empatía. Llega hasta guapos, cabrón. Sí, porque No, si tú te pones a ver la serie, Que decían, ay, qué guapo está ahí. Claro, Qué bueno que se escapó, no manches. Y además los victimizan, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, personalmente yo he visto, por ejemplo, el Cártel de los Sapos, ¿no? Claro. Que precisamente narra de un cártel de Colombia, justo, ¿no? Entonces los victimizan de, ¿sabes qué? Él empezó, él es un ranchero, cualquiera. Entonces, yo creo que ahí empieza, ¿no? La parte de la empatía, que es una persona como cualquier otra, ¿no? Es un ranchero, no tiene oportunidad, entonces empieza a ver que surgen otras oportunidades de empleo, de obtener ganancias, y empieza a crecer poco a poco, ¿no? Justo después, pues empiezas ya siendo un gran capo, su propio cártel. Primero pertenece a uno, después empieza a subir, termina siendo líder de uno y pues empieza a hacer todo, ¿no? Lo que él quiera, pero justo, de hecho es algo en común que tienen casi todas las series de narcos, que precisamente siempre son traicionados. Ya. Y que, pues la verdad no es algo que no suceda. Bueno, pues sí, pero En realidad, sí. que también es una cuestión hasta de naturaleza humana. Bueno, Pero volviendo a como el tema de la narcocultura, ¿qué hay que hacer el gobierno en este caso? Yo entiendo que si combates esta cultura, no te va a dar resultados mañana, no se va a ver reflejado en tu sexenio, pero bueno, es un trabajo que hay que hacer para que se vea reflejado después, porque, o sea, ¿de cuánto dinero hay en México del narcotráfico? ¿Cuánto es lo que se maneja? Pero, ¿cuánta violencia genera? Y es que a veces, por ejemplo, con lo que comentaba Luis Mario hace rato, lo de las cuotas que cobraban piso, la verdad es que ves una afectación en la economía muy grande, porque les quitan, por ejemplo, al que tú te imagines, al del mercado de abastos, sí. van y le cobran una cuota cuando dicen, bueno, o sea, si pues sí gano bien, pero tampoco es que gano para andarte dando y para andarle dando al gobierno, o sea, pago mis impuestos, aparte te pago a ti, aparte, o sea, no. Entonces, ¿qué haces? ¿Sabes qué? Yo me quito de problemas y retiro mi negocio. ¿Eso qué va a pasar? Va a dejar de quitar a la gente que él empleaba, ya a esa gente no le va a termina siendo un círculo vicioso. Entonces, obviamente, también, si de por sí vemos que ya estamos en un país donde el narcotráfico está grande, todavía le metemos
narcoseries. ¿Para qué? Para meterle a la gente más en la cabeza que hay otra forma de hacer dinero que no precisamente va a ser la legal, aparentemente ¿no? es más fácil. Pero es que esa es la cuestión. aparentemente. A ver, a todo el mundo le gustan las historias de éxito. Y eso lo sabe Hollywood y lo sabe el canal de las estrellas. Sí. Ambos lo saben. Pero claro, ¿qué te parece más factible que puedas existir en tu propia realidad? La historia de este tipo que un día fue a Harvard, a pesar de que no terminó, de todos modos allí encontró la chispazo para crear una red social. O la historia de un vato que fue humillado por su papá y que entonces le obligó a salir de casa y a ganarse la vida de X de Y manera y de pronto convertirse en el campo. Pues es que allí también es una cuestión de esa identificación y ese es un gran problema. Pero por otro lado, yo ahí también quisiera llamar la atención. Al final de cuentas, claro, una de las cosas que tiene todas estas actividades delictivas es que son oscuras, pues que están dentro del margen de la ilegalidad. Pero también es cierto que, y aprovechando ahora que por ejemplo la unidad de inteligencia financiera es tan activa en el caso de México, que claramente hay grupos musicales, hay productoras de películas, hay incluso páginas de internet que están relacionadas con este tipo de contenido. ¿Se acuerdan cuando publicando esos videos de decapitación, ese tipo de cosas? Claro. Que está, o sea, que hay que seguir el hilo conductor. O sea, insisto, yo digo, claramente cuando, y porque además no es una cuestión que me esté inventando, hay varios testimonios de cantantes o de compositores que dicen, no, pues es que fulano de tal me pidió que le hiciera tal canción. O sea, me parece que hay formas de seguir el hilo y de tratar de evitar que eso siga sucediendo. Digo, a ver, los corridos en este país existen desde la revolución. Ajá. Pero eran formas de contar, o sea, es que no es lo mismo decir que Juache Abasqueado. Se cuenta la historia de... Sí, pero hay formas de, claro, pero es que, a ver, una cosa es lo que dice Lucio Vázquez, ¿no? Y otra cosa es decir que voy por el mundo cortando cabezas con un cuerno de chivo, es que... Y que hagan parecer lo interesante, que hagan parecer lo que está bien. Ese es el problema. Entonces, si nosotros vamos a consumir ese producto, va a ser algo que se nos va a meter en la cabeza. Es como hasta cuestiones de mercado. Es un marketing, por Y supuesto. esto es súper interesante lo que mencionas, Erika, porque ahí entramos en toda la influencia que tienen los medios digitales. O sea, los medios digitales están cambiando nuestra percepción de ver la sociedad, de ver las cosas. Esto es lo que ha hecho el narco. Ha hecho que cambie la percepción de la sociedad y que lo vean como algo bueno. Claro. Eso es lo que viene, o sea, eso es la realidad. Y una de las cosas es que ahora, Luis Manuel, si tú consideras, tenemos muchos más productos audiovisuales a la carta, pero eso no necesariamente significa que seamos unas audiencias más críticas. En realidad podemos ser igual de... Es como esta gente que dice, el problema no era la televisión, el problema es la audiencia. Es decir, no es que la tele produjera cosas basura, es que es lo que se pide en el mercado. Sí. Parece que en este caso, claro, una serie de narcotráfico por sí sola a lo mejor no implica que seas mal, porque eso no implica que vayas a adorar y vas a decir, ay, sí. Pero desafortunadamente hay mucha gente que no tiene el criterio para diferenciar entre eso, entre una ficción, porque al final de cuentas estas series tienen que ser construidas con un hilo argumentativo como el que tú mencionabas. O sea, hay un personaje principal que tiene una serie de conflictos que lo resuelve de alguna manera y que llega a una conclusión. Claro. Pues sí, pues es que así son todas las historias, si no, no estarían en tele. Pero bueno, tienes que diferenciar entre una cosa y la otra, o ver un documental, que eso sí, pues lo que buscan es revelar verdades, ¿no? Sí, fíjate que es muy interesante el tema, ¿no? Yo lo veo muy complejo, precisamente por lo que comentan, ¿no? El tema de los medios digitales, y no nada más lo he visto en el tema de las películas, ¿no? Yo creo que los medios digitales pues engloban muchas cosas. Por ejemplo, también lo vemos con la influencia hacia los videojuegos, ¿no? Que Donald Trump, por ejemplo, cuando lo de la matanza, ¿no? De una escuela pública, que lamentablemente no es nada raro en Estados Unidos, culpaban, ¿no? A los videojuegos, es que hay que censurar los videojuegos, es que lo otro que aquello, ¿no? Yo creo que las armas. justo, ¿no? Que esa era la crítica, ¿no? Que yo creo que los videojuegos que sí son violentos, pero no penalizan la venta de armas. Claro, pero después seguir comprando en Walmart. Exactamente, ¿no? Entonces justo, ¿no? Yo creo que aquí el tema es complicado por un tema de censura, ¿no? Se supone vivimos con un tema de libertad, Claro. Entonces justo como el hecho de que ese es el argumento, ¿no? Tú no, gobierno, tú no me puedes cancelar, estamos en un país libre, ¿no? De libertad de censura, etc. Entonces, pues si el cliente decide que puede ver o escuchar correos, pues es decisión del cliente, Claro. ¿no? A final de Mira, cuentas. Luis Mario, ¿quién diría que Luis Mario es un liberal, No, es que, o sea, viéndolo desde una perspectiva crítica, la verdad es que ¿Sí? yo no soy muy fan de los narcocorridos, la verdad
de hecho no, en realidad narcocorridos no me late, ¿no? Entonces, pero sin embargo, tú como le dices a una persona no puedes escucharla o te prohíbo escucharla, ¿no? Siendo que hay mucha gente, una, que le gusta mucho el género musical, es como prohibir el reggaetón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y dos, que es un Ese sí medio... es el que prohíbe Ay, sí, muy en contra del reggaetón, la música que va a castigar. Sí, no es cierto, era broma. Que yo siempre he dicho que ahí entra algo muy fuerte que es sobre todo la economía, ¿no? ¿Cuántos grupos millonarios? El Commander, Calibre 50, y te puedo mencionar... Es que son top en ventas. Te puedo mencionar muchísimos que están relacionados con el narcotráfico, ¿no? No diciendo que eso lo está, yo desconozco, pero hay muchos grupos que están relacionados con el narco, ¿no? Entonces precisamente, pues tú le estás quitando el trabajo a ellos, ¿no? Entonces suena mamón, pero pues de repente puede repercutir en otra cosa, ¿no? Sí. Y justo, ¿no? Entonces es una industria multimillonaria que tú no puedes quitar de tajo, de entrada. Por ejemplo, las series de televisión, salud, de narcos, yo no he visto que sean mexicanas, ¿eh? Las productoras, ojo, Ya. yo todas las productoras que he visto de series de narcos son colombianas. O de Telemundo, ¿no? Ajá, Telemundo, que justo es salud. Desafortunadamente no. Ya te rayera. Desafortunadamente el equipo mexicano no tiene esa creatividad para sacar Ya series entiendo. tan buenas, porque la verdad es que argumentativamente y en O sea, como novela, pues. Ajá, sí, está muy bien. Funciona. No se producen, pero pues se habla en México, Colombia, ¿no? Siempre. O sea, de lo que se trata Sí, son de o sí, mexicanos o colombianos. Y ahí su Y justo- pleito y nos hacen ver así. Siento que a veces hasta nos ponen Es como el estigma, pueblitos ¿no? sin educación, que, o sea, eso, bueno, a mí sí me molesta Y un fíjate que poquito. ahí lo interesante Sí. es que el intercambio es ¿no? Colombia nos ofrece productos visuales y nosotros le ofrecemos productos musicales, porque si te fijas nosotros somos líderes a nivel mundial de ese tipo de música. Sí, bueno. de verdad. Sí, no, Sí. completa. Y además es interesante ver cómo uno pensaría que ese tipo de música no llegaría a esas latitudes y llega. Pues bueno, vamos cerrando porque se está oscureciendo, no sé por qué. Sí, yo también Sí, de hecho creo que desde ni hace me rato veo. ¿qué está pasando? Viene el apocalipsis. Qué miedo. Pues sí, ¿con qué te quedas, mi querido Alexis? Que además tú has estado muy metido con esta idea. Sí, mira, yo me quedo con la idea de que se necesita trabajar mucho en políticas públicas. Yo creo que también de ahí parte un poquito el problema. Como siempre lo hemos dicho acá, ¿no? Sí, porque, o sea, si te fijas, las políticas siempre han sido antidrogas, anti esto, anti lo otro, y ya van varios sexenios, ¿no? A lo mejor, tal vez, pueda haber algo de cambio, porque siempre hemos respondido a intereses de Estados Unidos. Sí, claro. ¿no? Entonces, esta política antidrogas, antinarcos, anti todo, ha respondido un poquito a todos los intereses de Estados Unidos. A lo mejor con esto que viene de la legalización de la marihuana y otras drogas, a lo mejor pudiera haber un cambio, ¿no? Y yo creo que hay que seguir trabajando sobre la parte de las políticas públicas, es básicamente eso, ¿no? Ahí está súper. En general sobre la política de drogas, que creo que lo dices muy bien, Sobre todo. y creo que también sobre esta cuestión de la marginalidad, porque el problema de las marginalidades es que producen personajes que pues evidentemente... Ese es el efecto, ¿no? Ese es el resultado. Sí, claro, o sea, cuando tú estás fuera de foco, pues eso, o sea, lo que produce son personajes que claramente pues, no van a jugar las reglas de las cuales nunca se han sentido parte, ¿no? Así Así es. Ese es el mensaje de varias películas, ¿no? Sí. Pues yo creo que más que no descarto sin duda las políticas públicas, yo creo que es muy interesante. Yo creo que más bien hay que ir también sobre la educación, porque desafortunadamente penalizamos mucho ese tema. Es como, por ejemplo, te pongo el ejemplo del aborto. Penalizamos demasiado ese tema, pero no educamos a las personas de que pues, es un problema que ahí está. Que existe. Ajá, exactamente, existe, ¿no? Tú sigues penalizando armas, tú sigues penalizando drogas y ahí va a estar el problema. Más bien lo que hay que hacer es educar a las personas sobre el uso de estas, ¿no? ¿Sabes qué? No debes de usarlo. Ya. No debe ser el uso que le debes de dar, Claro. ¿no? Entonces, decir, existe, efectivamente, no podemos seguir diciendo no existe, ignorarlo como si fuera un problema imaginario por los demás, ¿no? Yo creo que es un fenómeno que está sucediendo y que más bien actuar sobre él
lo hace más intrigante, más interesante. Algo que tenemos los humanos es que somos bien morbosos. Sí. Y lo prohibido nos atrae mucho. Entonces, a lo mejor cambiar un poquito la perspectiva, ¿no? O sea, en vez de ver el problema de las drogas y de la inseguridad como un problema nacional, ¿no? O sea, es un problema muy grave, pero atacarlo desde la perspectiva de la salud, ¿no? Las políticas que vayan enfocadas hacia eso, ¿no? Educar a la gente y evitar que estos que ya están pues, con ese problema de salud de las drogas, pues lo reintegren. Y es que fíjate que justo, ¿no? También, por ejemplo, hay una penalización muy fuerte sobre los drogadictos, ¿no? Y ex drogadictos, ¿no? Hay una estigma social. Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso los propios presos, ¿no? Que se llevan a reinserción social y una vez salen, ya no les dan empleo, ¿no? Claro, es bien complejo y precisamente eso provoca que vuelva a actuar delictivamente. Sí, son incentivos. Sí. Y como sociedad, Erika, porque al final de cuentas pues también estamos frente a una cuestión que hacemos frente a estas papás de los chamaquitos, o sea, yo creo que también urge decir que hay cosas que no están bien y que de chiste tampoco se pueden jugar, o sea, sí, no. Me parece que sí está claro que tenemos que establecer con ciertos parámetros, ¿no? O sea, sobre qué se puede hacer bromas y sobre qué no, o sea, sí, uno entiende que es Halloween, claro, pero llegar a ese punto de decir, a ver, esta es una línea roja y a partir de ahí ya no es chistoso, ya no... Es como a qué lo estás educando, pues si volvemos a la educación entonces, pero a la educación desde familia, desde casa, Claro. Como, ajá, exactamente, para que deje de ser interesante el tratar de ser narco. Ya, y sobre todo esta que además hay varios grupos que lo están señalando, de esta importancia de la vida como valor, es decir, que no la puedes arrebatar a nadie independientemente de todo. Una ¿no? O sea, sociológica, ¿no? que Es una perspectiva integral. Así es, una perspectiva, y la otra, desde un punto de vista contractualista, como una obligación sustancial de un Estado. Sí. Si un Estado que no garantice la vida de las personas que viven dentro de su comunidad, pues está jodido, ¿no? Pues vamos dándole, porque si no, vamos a llegar tarde a comer, porque justamente grabamos los domingos, todo está cañón. Bueno, pues muchísimas gracias, esperamos que este programa les haya gustado. Envíenos sus comentarios, qué opinan ustedes acerca de este tema tan interesante, ¿no? Como es la narcocultura. Y sobre todo compártanlo, coméntenos y bueno, pues síganos en el próximo episodio, porque seguramente tendremos todavía cosas más interesantes que debatir y pues aquí nos veremos muy pronto. Claro, pues muchísimas gracias. Sí, pues muchísimas gracias por escucharnos y estén al pendiente, ¿no? Pedirles de favor que se suscriban también al canal, ya vamos a estar subiendo más constantemente videos a este medio. De hecho, ya prácticamente a partir de tenemos la idea de hacerlo ya seriado, a menos de que suceda otra cosa. Que No, espero que no. Pero pues darle, ¿no? Y que sobre todo pues invitarlos, ¿no? A que también compartan aquí en YouTube, nos comenten también por este medio, igual a través de nuestra página de Facebook, y pues darle, ¿no? Y que si les interesa algún tema en específico, estaríamos encantados de hablar acerca de eso. Fabuloso. Les agradecemos mucho y que sigan difundiendo esto, ¿no? Pues muy bien, excelente semana, hasta luego. Hasta luego. Esto fue La Grillería. Acompáñanos todos los lunes en su plataforma favorita porque queremos que sepas más de política.